Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y tu participación en esta iniciativa. Hola Mauricio, muy bien, aquí estamos. Muy bien, gracias. Me gustaría retomar la discusión respecto al tamaño del programa de gobierno. En una llamada anterior que hicimos en esta iniciativa con BTG, conversamos con Eduardo Guerrero y ustedes no tenían una aproximación al programa de gobierno en términos de los puntos porcentuales del PIB, que esto representa como gasto adicional a la partida presupuestaria actual. En esta línea, considerando esa primera llamada, me gustaría saber cuál es el tamaño del programa de gobierno, si lo pueden reflejar en puntos del PIB o millones de dólares, y cómo se va a financiar. ¿Ya? Eso sería lo primero. Bueno, claro, efectivamente en esta etapa ya hemos detallado bastante más cuáles son nuestras metas prioritarias en términos de gasto, cuáles son las políticas tributarias, o sea, las políticas prioritarias en términos de a qué se le van a asignar más recursos fiscales de lo que se le está asignando ahora. Y ahí después podemos entrar más en detalle, pero los temas fundamentales son pensiones, que es sin duda el ítem más costoso en términos de recursos, pero que sabemos que es una prioridad absoluta, sobre todo después de los retiros de los fondos de pensiones. Una segunda ítem muy importante es todo lo que tenga que ver con el desarrollo del mercado laboral formal, incentivar la formalización, logrando mejores ingresos para los trabajadores formales, de tal manera que les resulte atractivo trabajar formalmente. Un tercer ítem muy relevante es el ítem vivienda, en que tenemos un déficit muy grande. Entonces, nosotros lo que estimamos es que en régimen necesitamos tener alrededor de 8.000 millones de dólares adicionales. eh, y es difícil hablar en régimen porque el tema pensiones tiene costos crecientes, pero más o menos para tener un orden de magnitud, son alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿Y cómo se financia eso? Bueno, una parte proviene de asignar mejor el gasto, que sigue siendo para nosotros un tema súper relevante. Yo creo que en la situación que se encuentra Chile actualmente es prácticamente un imperativo ético mejorar la eficiencia del gasto público, lo que permite que los recursos se puedan redirigir a fortalecer el rol social del Estado y de alguna manera disminuir burocracia, tratar de alguna manera de estos 600 programas que maneja el Estado actualmente, tener menos programas, pero mejor dirigidos, que lleguen a más gente, y de ahí pensamos que se pueden obtener alrededor de, cerca, alrededor de un 0,5% del PIB, entre un 0,5 y un 1% del PIB, estamos hablando más o menos de alrededor de 2.000 millones de dólares. Hay recursos que también provienen del crecimiento económico, de recuperar el crecimiento, que es un tema que podemos ver después, y ahí uno podría tener en régimen alrededor de 3.000 millones de dólares. Y todo lo demás tiene que ver con el tema tributario en dos aspectos. Primero, simplificar el sistema de tal forma de disminuir la evasión y la elusión, que es un tema bien relevante. Las estimaciones de los niveles de elusión y evasión en Chile son bastante altos y creemos que en parte eso se explica por lo complejo del sistema. Cuando recién se implementó, por ejemplo, la reforma tributaria de Bachelet con el sistema semi-integrado, fue tan compleja la implementación de ese sistema que durante ese periodo, la verdad que el Servicio de Impuestos Internos prácticamente no pudo hacer nada para ver si efectivamente se estaba pagando lo que correspondía. Simplemente aceptó declaraciones porque el proceso de hacer, creo que ya este tema de los registros se, 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 se complicó excesivamente, y todavía hay un esfuerzo de simplificación, y otra parte que puede provenir de revisión de exenciones tributarias y también de un tema que yo creo que puede ser una fuente de recursos, que es todo el tema de lo que los economistas llamamos los impuestos a los males. Y ver, por ejemplo, revisar los impuestos a los combustibles, que hay algunas distorsiones ahí, algunas exenciones y otros a lo mejor que podrían equilibrarse, equipararse impuestos ahí, impuestos a los alcoholes y todo lo que tiene que ver con los llamados impuestos verdes. Eh, y de hecho, la verdad que pensamos que si las expectativas de crecimiento se recuperan, si el crecimiento puede ser un poco más alto, incluso aquí se generarían las holguras suficientes en un escenario
a lo mejor no tan conservador, un poquito más optimista, pensamos que tenemos la holgura suficiente para avanzar también en reducir algunos impuestos fuertemente distorsionadores, como es el impuesto corporativo en Chile, que se ha subido en forma muy significativa en la última década y en este minuto es más alto que el promedio de los países OCDE. Eso es más o menos en términos gruesos lo que pensamos respecto a cómo se financia el programa y a qué temas se le asignan más recursos en forma prioritaria. Hablando de crecimiento, este programa apuesta en el actual programa, en la versión original, a que gran parte de las medidas sociales se van a financiar a costa de un crecimiento económico importante. Y es la gran diferencia que tiene con el programa de Gabriel Boric. Sin embargo, se hizo un ajuste entre la primera y la segunda versión, haciendo una bajada al potencial de crecimiento económico que se puede alcanzar. En la última versión del programa, ustedes aluden a incertezas jurídicas como una de las razones para explicar la debilidad del crecimiento económico actual. Sin embargo, desde el año 2000, Chile ha crecido entre -1 por abajo a +1,8 por arriba, adicional a lo que crece el mundo. Por lo tanto, se podría inferir que hay una alta dependencia de las condiciones internacionales. Y al menos hasta el año 2019 no se evidencian grandes alteraciones al marco jurídico e institucional local. Sin embargo, sí, hemos visto que han habido cambios en las leyes. ¿Cuál sería, a juicio de ustedes, una receta distinta a lo que se ha hecho para retomar el alto crecimiento? ¿Cuánto depende de Chile versus el resto del mundo? ¿Y cuánto afecta el resultado del desarrollo de la Convención Constitucional y eventual nueva Constitución? Eh, para que ustedes puedan eventualmente implementar estas medidas concretas y si tú puedes enumerar alguna evidencia comparada de algún país que miren como un modelo. Bueno, este tema, Mauricio, es absolutamente central y habría que decir que no existe ninguna posibilidad de que podamos satisfacer las demandas sociales que hay en Chile si el país no vuelve a crecer. Nosotros necesitamos que Chile vuelva a crecer y la verdad que hay que, y aquí ser respecto a la situación que hemos vivido, Chile tiene un problema de crecimiento hace mucho más tiempo de lo que normalmente se percibe. La verdad que la productividad en Chile está estancada hace 20 años. Y si bien en el periodo entre 2004 y 2014, 2013, hubo tasas de crecimiento relativamente satisfactorias por sobre lo que fue el crecimiento mundial, eso se explicó básicamente por la bonanza del cobre y no tanto porque nosotros estuviéramos haciendo las cosas tan bien. No quiero decir que en ese periodo las hicimos mal, pero creo que se dejó la prioridad sobre el crecimiento, se abandonó hace bastante tiempo y de alguna manera esta bonanza en términos de intercambio generó crecimiento por un periodo importante, generó un gran boom de inversión minera, pero generó una percepción equivocada respecto a que el crecimiento es algo que viene dado, que está ahí garantizado y que lo que nos tenemos que preocupar es nada más que de la redistribución. Y en la práctica eso no es así. Nosotros necesitamos recuperar el impulso de crecimiento que Chile tuvo hasta, hasta los 2000, porque después de la crisis asiática en el año 98, la verdad es que el crecimiento de la productividad nunca volvió a ser lo que había sido en la década anterior. Y por lo tanto ahí yo creo que está el principal desafío de política pública. Aquí no hay una bala de plata, no hay una receta, son varios elementos que tienen que conjugarse para que Chile recupere el crecimiento. Obviamente uno tremendamente relevante es la certeza jurídica. Porque finalmente el crecimiento, una de las condiciones más importantes del crecimiento es que haya inversión. La tasa de inversión en Chile viene cayendo hace más de 10 años. Después del boom minero tampoco hemos recuperado la inversión que había anteriormente y un requisito fundamental de la inversión, además de la política tributaria que es relevante, pero casi más relevante es la certeza jurídica y llevamos casi 10 años con anuncios de importantes cambios de reglas del juego, de reformas bastante profundas, estructurales y reformas mal hechas. Y aquí hay un tema que por lo menos a mi juicio es muy importante. Chile perdió
a partir del segundo gobierno de Bachelet, una condición que había sido clave, que era hacer buenas políticas públicas, buenas leyes basadas en sustentos técnicos, basadas en consenso. Eso fue así hasta, yo diría, el primer gobierno de Bachelet. Ya en el primer gobierno de Piñera esa condición se empezó a deteriorar, empezó esta nefasta tendencia a hacer políticas públicas en base a consignas, en base a eslogans, sin el apoyo de los técnicos fueron despreciados como la tecnocracia y empezamos a hacer muy malas políticas públicas, muy malas reformas. Y en esto tenemos la reforma tributaria de Bachelet, fue una mala reforma, la reforma laboral de Bachelet fue una mala reforma, la reforma al sistema electoral que se hizo también fue mala, nos generó finalmente un sistema político tremendamente fragmentado, que hace muy difícil lograr buenos acuerdos para hacer política. Todos esos elementos hay que enfrentarlos ahora. Eh, no es una tarea para nada fácil. Nos enfrentamos en este minuto a la incertidumbre que genera la discusión constituyente. Es muy importante, por lo tanto, ese tema, cerrarlo lo antes posible, cumplir los plazos que se le dieron a la Convención Constituyente y finalmente apostar a que ahí y hacer todos los esfuerzos desde el gobierno para que salga ahí una constitución que nos permita el desarrollo, que no primen estas ideologías antidesarrollistas que se ven bastante seguido en los constituyentes, porque si el resultado es que la convención constituyente va a apostar por el decrecimiento, como han dicho algunos de los constituyentes, bueno, habría que decirle, bueno, el decrecimiento significa que los salarios van a ser más bajos, que también decrecen los salarios, también decrece, por lo tanto, el gasto público, y en ese contexto eso es incompatible con mayores derechos sociales. Entonces ahí hay un tema que va a estar presente en el primer año de gobierno que es complejo, esa incerteza jurídica que genera la discusión constituyente, pero que hay que tratar de resolverla rápido. Eh, ¿Qué otros elementos son importantes para volver a crecer? Bueno, aquí hay que recuperar la calidad de las políticas públicas. No podemos seguir legislando para la galería, no podemos seguir legislando en base a consignas llenas de mitos, llenas de falsedades, sino que tenemos que recuperar lo que caracterizó el buen periodo de Chile, los buenos años de Chile, que fueron hacer buenas reformas. Y aquí hay muchas buenas reformas que se hicieron en los primeros años del retorno a la democracia y ese impulso se perdió. Es necesario que retomemos eso. Tenemos por delante reformas muy importantes que hacer. Tenemos que hacer una reforma de pensiones y hacerla bien hecha, no en base a mitos, no en base a falsedades, sino que una reforma que contribuya a que haya mayor ahorro en Chile, porque eso genera mayor inversión, mejor empleo, mejores salarios. Entonces, ahí hay varios elementos importantes. Después está todo el impulso que puede hacer la política de concesiones, la política de infraestructura, eh, el impulso que eso genera en la inversión privada. Y por último, otro tema que parece bien relevante en términos de mejorar productividad es la modernización del Estado. Es otra reforma que está pendiente. Aquí hay mucho avanzado en términos de estudios que han hecho expertos de cómo ir reformando el Estado. En Chile finalmente lo que uno tiene es que los emprendimientos, el emprendimiento surge a pesar del Estado. Y nosotros lo que necesitamos es que el Estado sea un colaborador de ese proceso. Y por supuesto que hay que avanzar en otros temas bastante más estructurales como la calidad de la educación, capacitación. Tenemos un déficit de capital humano en Chile bien importante que hay que enfrentar. Y así podría estar contestándote horas la pregunta, porque efectivamente aquí no hay un solo tema. Ojalá fuera un solo tema. Aquí son muchos temas micro, eh, por supuesto acompañado de sostenibilidad fiscal y todo el tema macro que tiene que acompañar el crecimiento, pero hay mucho tema micro que hay que perfeccionar y que si uno lo tuviera que resumir en una idea, yo diría, tenemos que volver a hacer buenas políticas públicas en Chile. Si seguimos legislando como hemos legislado en los casi últimos 7, 8 años, la verdad que no hay ninguna posibilidad que el país vuelva a crecer. ¿Para qué decir lo que ha significado la política de los retiros de fondos de pensiones, que son apoyadas por el candidato de la izquierda?
No se me ocurre ninguna política más antidesarrollo y más anticrecimiento que destruir los ahorros para pensiones. Eso es lo que no podemos seguir haciendo. Hablemos de pensiones entonces. En el programa se incorpora el concepto de pensión básica universal, algo que recientemente el presidente Piñera acaba de anunciar, no con este mismo nombre, pero sí el fondo es algo muy parecido. Esto es algo que no está explícito en el programa actual de José Antonio en relación a el monto, cuánto es lo que piensan pagar como pensión básica universal. Adicionalmente, me gustaría saber, considerando el envejecimiento de la población, las lagunas previsionales y el resultante de bajas pensiones en el sistema actual, eh, este monto cuánto sería y cuánto representa como gasto adicional al presupuesto actual hoy y mirando al futuro, 10, 30, 50 años. ¿Cómo se piensa financiar? Sí, ese es un tema central. Y creo que aquí está una enorme diferencia entre las dos candidaturas. Y por lo menos a mi juicio, instalar en Chile, a pesar de que ellos no le llaman sistema de reparto, pero es un sistema de reparto con cuentas nocionales, lo que significa que no va a haber ahorro a nivel agregado. Es verdad que al inicio no se reparte todo lo que se recauda, pero el resto se invierte con criterios que todavía no son para nada claros. Yo le he escuchado al candidato Boric que todo se va a invertir en Chile, no invertir afuera, lo que por supuesto genera un problema bien complejo porque Chile recibe inversión del exterior, básicamente porque es una economía que diversifica, es una economía en que las inversiones se hacen con criterios de riesgo-retorno, de rentabilidad, con criterios técnicos. Tomar todas las cotizaciones de los trabajadores e invertirlas con criterios políticos, yo creo que es la receta para que el perfil de riesgo país se deteriore. Entonces, este es un tema, el tema de las pensiones es súper relevante. ¿Cuál es la propuesta nuestra en materia de pensiones? Y la verdad que, a ver, yo en lo personal, a principios de este año, hicimos con otro economista, con Patricio Arrau, esta propuesta de pensión básica universal. Establecía en el criterio, esta es una política fiscalmente cara, que tiene un costo fiscal creciente, producto de lo que tú mencionabas, la demografía, efectivamente los recursos van aumentando. Pero lo cierto es que cuando uno plantea, y esto es un eje bien central de nuestro programa, que nosotros buscamos que las personas puedan surgir a través del fruto de su esfuerzo y que la meta del Estado o la función del Estado tiene que ser permitir que esos talentos se puedan desplegar, cuando hablamos de nuestros adultos mayores, nosotros no les podemos pedir a ellos que vuelvan a trabajar en jornadas intensísimas porque ya no están en condiciones de hacerlo. Entonces, como país, tenemos que darles condiciones de vida digna. Las pensiones efectivamente son muy bajas y asegurar al menos la línea de pobreza. Esa es nuestra propuesta, asegurar la línea de pobreza. En este minuto esa cifra está en torno a los 180, 176.000 pesos. El gobierno ahora habla de una pensión básica universal de 185.000 pesos, está más o menos en torno a lo que nosotros habíamos planteado. Esto además genera temas bien importantes en términos de los incentivos. Porque si bien la reforma previsional del 2008 que estableció el pilar solidario fue una reforma muy positiva, técnicamente muy bien hecha, y que trataba de equilibrar la sostenibilidad fiscal con mejorar las pensiones y por lo tanto establecía que se iba a ayudar en mayor magnitud a los que menos tuvieran, y por lo tanto estableció una pensión básica para los que nunca habían cotizado y por lo tanto no tenían ninguna pensión, y para el resto establecía un aporte del Estado decreciente en función del ahorro de las personas. Pero esto, que es muy lógico desde el punto de vista de asignación focalizada de los recursos, de darle más al que menos tiene, genera un problema, que es que las personas perciben que el que no ahorra nada recibe más que el que ahorra, y ese es un tema que la pensión básica universal corrige, y por lo tanto genera un incentivo a ahorrar, porque se le dice a la persona, mire, independiente de lo que usted haga, el Estado le asegura a usted un piso mínimo, pero si usted quiere tener una situación mejor,
ahorre, cotice. Entonces genera los incentivos correctos. Y por eso nos fuimos por esta línea de crear esta pensión básica universal, que además mejora especialmente y en mayor magnitud las pensiones de la clase media, porque los que ya están recibiendo la pensión básica solidaria, que se llama ahora, que está en alrededor de 170.000 pesos, ellos van a tener una mejoría menor, pero la clase media, que es la que está más castigada en materia de pensiones, es la que tiene la mejoría más importante si uno establece esta política. Esta política efectivamente genera un gasto adicional en el pilar solidario que está en torno a 1 punto del PIB. Nosotros esto ya lo teníamos contemplado en el programa como algo prioritario. Eh, los recursos efectivamente no están todavía disponibles en el año 2022, no van a estar estos recursos. Y por eso hay una gradualidad y la propuesta del gobierno también incorpora una gradualidad para ser fiscalmente responsable, pero lo antes que se pueda llegar a esta situación de pensión básica universal, en que uno resuelve en forma bien importante las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, ese problema queda relativamente bien resuelto. Es imposible, la verdad que yo creo lo que está proponiendo Boric de una pensión de 250.000 pesos, a mí me parece que es fiscalmente irresponsable y aquí también hay que ser coherente con los equilibrios, porque si se sigue deteriorando la situación fiscal, al país lo van a seguir castigando en términos de tasas de interés y por lo tanto va a haber que destinar recursos fiscales a pagar los intereses de la deuda. Y ahí los países entran fácilmente en situaciones fiscales que no son sostenibles y que terminan afectando fuertemente a los sectores de bajos ingresos. Una crisis fiscal es tremendamente regresiva en términos de que castiga fuertemente a los sectores de bajos ingresos porque hay que destinar los recursos fiscales al pago de intereses muy altos de la deuda. En la situación actual de Chile estamos en una situación compleja respecto a cómo el resto del mundo nos está evaluando en materia de riesgo país. El gobierno en este minuto se está endeudando a una tasa que es superior al crecimiento de la economía. Eso hay que revertirlo porque esa situación es insostenible. No podemos seguir endeudándonos a una tasa superior al crecimiento de la economía porque entonces la deuda pública no converge. Lo único que hace es aumentar. Y por eso es tan importante dar estas señales de sostenibilidad fiscal y estas señales de responsabilidad. Esto no es un tema que tenga que ver con que queremos tener buena nota de los ratings internacionales. Esto tiene que ver con que queremos seguir pudiendo financiar los derechos sociales. Y en ese sentido es un tema clave. ¿Qué otras políticas hay en materia de pensiones? Nosotros mantenemos el sistema de capitalización individual porque creemos que es un pilar fundamental del desarrollo económico. Es un pilar fundamental de que exista un mercado de capitales que permite que las personas tengan crédito hipotecario, permite que las personas puedan comprar los bienes en 3 cuotas sin interés. Eh, el sistema de capitalización es lo que permite que Chile tenga un mercado de capitales que es notoriamente más desarrollado que cualquier otro país de América Latina. Si uno tuviera que señalar cuál es la principal diferencia de Chile respecto al resto de América Latina, probablemente es el desarrollo de nuestro mercado de capitales y eso se explica por el sistema de capitalización. Y por lo tanto nosotros necesitamos más capitalización y no menos, como plantea el programa de Gabriel Boric, que termina con el sistema de capitalización. Los efectos en el mercado de capitales de esa situación van a ser tremendamente perjudiciales para la ciudadanía. Y por lo tanto nosotros aumentamos la tasa de cotización, aumentamos el ahorro de los trabajadores eh, y también vamos a ver alternativas de ver si existe posibilidad de cotizar a través del consumo. Tenemos también como una política social bien importante que el Estado pague las cotizaciones de seguridad social de los sectores de bajos ingresos, de tal forma de incentivar la formalidad y mejorar los sueldos líquidos. Y tenemos también una política que no es fiscalmente muy cara, pero que genera un gran incentivo a cotizar, que es esta idea de entregarle 1 millón de pesos a cada niño que nace en Chile. En el minuto que nace, el Estado le deposita 1 millón de pesos en la cuenta de ahorro que sus padres elijan. Y ahí uno tendría que ver que vamos a generar mayores alternativas, vamos a perfeccionar la organización industrial ahí de la industria de administradoras de fondos de pensiones.
Este millón de pesos se deposita y en el minuto de la jubilación de esa persona, dependiendo de las tasas de interés, va a contar ya con recursos por aproximadamente 18, 20 millones de pesos que van a también permitir a generar mejores pensiones a esas personas, pero para que esa persona se haga dueña de los recursos, va a tener que haber cotizado por 144 meses antes de los 50 años. Y por lo tanto también ahí hay un fomento muy importante al ahorro previsional. Y creemos que este set de políticas, estas tres políticas, tanto la pensión básica universal que incentiva las cotizaciones, que el Estado pague las cotizaciones de seguridad social para incentivar la formalidad y disminuir las lagunas, y este bono a los recién nacidos, que también fomenta las cotizaciones, creemos que en el mediano plazo el problema de las pensiones en Chile va a estar resuelto en forma muy satisfactoria, en forma sostenible, en una forma que profundiza el ahorro y profundiza la inversión, en una forma que fomenta el empleo formal, que fomenta mejores salarios. eh, Creemos que esta solución es mucho mejor que la que establecer un sistema de reparto insostenible en el tiempo. Pasemos a la recaudación tributaria y en particular a las medidas de exenciones que existen actualmente en nuestro sistema. ¿Me podría enumerar algunas que quisieran revisar, modificar, eliminar? ¿Y cuánto sería el impacto recaudatorio de hacer esta medida? Sí, mira, a ver, aquí hay temas bien relevantes. En exenciones, las estimaciones fluctúan mucho. Pero hay exenciones que definitivamente no tienen mucha justificación. Yo creo que tenemos que terminar de eliminar la renta presunta. La renta presunta es algo que no se justifica con el desarrollo tecnológico que tenemos ahora. Eh, Uno puede además introducir sistemas bastante fáciles de contabilidad para las pequeñas y medianas empresas, manejados por el Servicio de Impuestos Internos, sistemas de contabilidad simplificada y que las personas paguen por los ingresos que efectivamente tienen. Y ahí hay una fuente de recursos bastante importante. Creo que hay que hacer perfeccionar también el impuesto a los combustibles. En este minuto existe una brecha entre los impuestos al diésel y otros combustibles que no se justifica mucho. Ahí uno podría subir una y bajar otra, creo que hay un espacio ahí. También está todo este tema de los impuestos a los males. Aquí no se trata tanto de eliminar exenciones, sino que de revisar impuestos que se pueden perfeccionar. El impuesto a los alcoholes en Chile es un impuesto que está mal diseñado, porque es un impuesto a las bebidas alcohólicas en vez de ser un impuesto al contenido alcohólico, que es como debería ser. Hay también un tema aquí con toda la economía digital que se está creando, eh, y gran parte de esa economía digital en este minuto es informal. Hay que buscar formas de formalizar, obviamente estableciendo esta idea de que las pequeñas empresas, mientras no tengan niveles de utilidades que lo justifiquen, no pagan impuestos, pero sí tienen que ser formales, porque cuando ya lleguen a ser empresas rentables, como uno espera, también tienen que hacer su contribución a la sociedad pagando los impuestos que corresponden. Hay algunas otras medidas aquí que tienen que ver con temas de equidad que a lo mejor no recaudan tanto. En Chile hay una bonificación, hay una exención a los excedentes de libre disponibilidad, eh, que es una exención que favorece a los sectores de muy altos ingresos, que no tiene ningún tipo de justificación y que me parece a mí que por equidad hay que eliminarla. Esto no recauda en forma importante, pero es una señal muy potente de que las personas que tienen altos ingresos tienen que tributar como corresponde. Esas son platas que no tributaron cuando se ahorraron. eh, y por lo tanto no tiene ninguna justificación que al minuto de retirarse tampoco tributen. No han tributado nunca. Y por lo tanto eso es una exención que me parece bastante evidente de eliminar. Eh, También está la exención del IVA a la vivienda. Y aquí yo comparto lo que plantean sectores de la industria de la construcción, que este IVA a la vivienda, IVA a la construcción, efectivamente disminuye el costo de la vivienda para los sectores de bajo ingreso, y eso es así. Pero uno lo que tendría que hacer es decir, bueno, es que entonces subsidiemos directamente esas viviendas y no le demos un subsidio a todo el resto. Entonces yo creo que ahí hay algo que hay que revisar también.
Después está algunas exenciones del DFL2, que ya se revisó en la reforma del 2014, pero que todavía ahí quedan algunos espacios para revisar. Eh, y el tema más relevante aquí es que tenemos que tener un sistema tributario mucho más simple que el que tenemos, porque eso permite recaudar más. Tenemos que simplificar el sistema tributario. Aquí hay un diagnóstico bien claro de un equipo de abogados tributaristas que nos está apoyando, que plantean que hay mucho que avanzar en la línea de simplificar sistemas y por lo tanto, a través de simplificar el sistema, uno puede reducir en forma bastante importante la evasión y la ilusión que todavía existen. Bueno, pasando a otros temas, pero sí relacionado con materia económica, ustedes en el programa de gobierno revelan que van a avanzar con la firma del tratado del TPP-11, un tratado que es ultra relevante, y lo harían en paralelo con el avance de la redacción de la nueva constitución. Entendemos que el marco jurídico de la Convención Constitucional y la eventual nueva constitución considera el respeto por los tratados internacionales firmados previo al plebiscito, pero acá no sé si sería el caso. Eh, entonces, la pregunta es, ¿depende de ustedes la firma del tratado? ¿Y cuáles son los beneficios y perjuicios, o beneficios o perjuicios, de adherir o no a este bloque? A ver, eh, primero puntos como de principio. Mira, Mauricio, si yo tuviera que decir cuáles son las condiciones macro, las condiciones económicas, los pilares del desarrollo económico de Chile en las últimas 4 décadas, yo creo que tendría que mencionar cuatro. Y uno de esos es la apertura comercial y financiera. Ese es un pilar clave del desarrollo. Chile ha tenido una estrategia de inserción al resto del mundo que ha sido tremendamente exitosa y la firma del TPP-11 es profundizar esa estrategia. A mí me parece evidente que Chile tiene que firmar el TPP-11, es un tema que en la candidatura lo tenemos como muy claro. No podemos descartar uno de los elementos que ha sido clave en explicar el éxito económico de Chile, que es la apertura comercial y financiera. Y para terminar un poco lo que para mí son estas como cuatro patas de la mesa del desarrollo macroeconómico, un segundo pilar que también tiene que ver con la discusión constituyente, que nos parece súper relevante de poner muy fuerte en la agenda, es la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central. También es un principio fundamental y clave para el desarrollo económico. Un tercer pilar fundamental es la sostenibilidad fiscal. Eh, y por eso es tan relevante en este nuevo cambio de gobierno, después de un deterioro fiscal muy significativo que hemos tenido en los últimos 2 años. Las cuentas fiscales, y si sumamos los 4 anteriores también, llevamos 6 años de deterioro fiscal. Esto hay que revertirlo, porque si hay una receta segura para que los países no puedan financiar derechos sociales y no puedan dar la pelea contra la pobreza, es el deterioro fiscal y el mejor ejemplo en esto es Argentina. Argentina está en una situación de vulnerabilidad económica gigantesca, producto de la irresponsabilidad fiscal. Y el cuarto, a mi juicio, es el sistema de capitalización, porque es el desarrollo del mercado de capitales. Entonces, estos cuatro pilares son los fundamentos base de nuestro programa en lo macro y como te decía, la apertura comercial y financiera es algo que hay que profundizar eh, y no revisar desde cero, como plantea la candidatura de Boric. Eh, Cuando se estableció la reforma constitucional que permitió el plebiscito y permitió el inicio de este proceso constituyente, se estableció como uno de los requisitos el respeto a los tratados internacionales. Por lo tanto, ese es un tema a lo que la Convención Constituyente tiene que ceñirse. Esta Convención Constituyente no es originaria o absolutamente autónoma, como plantean algunos de los constituyentes, tiene condicionamientos que tiene que respetar. Estamos generando nuevas reglas constitucionales en Chile, parece un absoluto contrasentido que el organismo o la institución encargada de revisar la institucionalidad no se ciña a las disposiciones institucionales que le dieron origen. Y una de esas es el respeto a los tratados internacionales y por lo tanto, a mi juicio al menos, la Convención Constituyente no tiene la facultad para revisar los tratados internacionales. Tiene que ceñirse a lo que le dio origen. Y por supuesto que eso incluye aprobar el TPP-11. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo acá?
lo que hay que hacer es lograr la aprobación en el Congreso de este tratado y eso lo vamos a intentar hacer. Lo vemos como algo factible luego de la elección del nuevo Congreso. Es un Congreso que quedó bastante equilibrado y en el que además en Chile en los últimos 30 años había un consenso muy amplio de la importancia que tiene la inserción global. Este es un tema que han compartido por décadas tanto los sectores de derecha como los sectores de izquierda. Es un tema que la izquierda radical no comparte y que no está, por lo tanto, dentro de la candidatura de Boric, pero nosotros estamos muy confiados en que en este tema sí existen los consensos en Chile para aprobar algo que nos parece que ha sido uno de los pilares del desarrollo económico de nuestro país en las últimas 4 décadas. Cecilia, para terminar, en relación al programa y el apartado que se refiere a una economía más justa, ustedes mencionan que sería necesario reforzar el CERNAC, la Fiscalía Nacional Económica, el TLC, cosas que se ha avanzado en los últimos años. Eh, Sin embargo, existe aún la sensación de abuso, de desigualdad, de que el sistema no es justo, sobre todo considerando algunos eventos de colusión en el último tiempo. Eh, Mi pregunta es si es factible, si es suficiente con esto, con este reforzamiento de estas instituciones y adicionalmente si es factible a tu juicio llegar a la aplicación de penas de cárcel para delitos de cuello y corbata como lo hacen varias economías de mercados desarrollados. A ver, tú hablas aquí, Mauricio, de un tema que es fundamental y para los que defendemos esta sociedad libre, esta economía de mercado, otro pilar fundamental, por supuesto, es la defensa de la libre competencia. En este tema, la verdad que los gobiernos anteriores o en años recientes, como país, no lo hemos hecho bien. Eh, en esto se ha avanzado bastante en los últimos años, en reforzar a la fiscalía, en cambiar la legislación, en que existan efectivamente penas y sanciones eh, que, de, que de todas maneras desincentiven estas conductas abusivas, estas conductas que atentan contra la libre competencia. Yo tendría que decir que aquellos empresarios que han vulnerado la libre competencia, eh, son grandes responsables del deterioro que ha tenido Chile en los últimos años. Eso es algo que no se puede permitir porque están destruyendo o están matando al que les da de comer en el fondo. Entonces, aquí tolerancia cero con los abusos a la libre competencia, porque, porque es perfectamente entendible y absolutamente válido que para las personas esto sea algo que es muy fuertemente castigado. Cuando tú sabes que la empresa que te está proveyendo servicios te está robando, se genera una molestia, una sensación eh, de rechazo muy fuerte y perfectamente entendible y válida. Entonces, aquí es necesario reforzar las penas. Hay que tener cuidado, sí, porque lo que aquí muestran los expertos es que las sanciones penales, y estos son temas, no son de mi experiencia, estos son temas más jurídicos, pero hay que tener cuidado con que las sanciones penales, o sea, no darle excesiva fuerza a lo penal, porque lo penal exige un nivel de prueba que es mucho más exigente que en otros ámbitos. Entonces no vaya a ser que por reforzar demasiado la acción penal finalmente no podamos castigarla y exista la percepción y nos vuelva a generar la percepción de que es tan difícil probarlo desde el punto de vista penal que nuevamente se genere esta sensación de impunidad. Hay que lograr un equilibrio en eso. Yo no soy experta en temas jurídicos, pero pareciera ser que si nos vamos demasiado a reforzar el tema penal sin reforzar otros tipos de sanciones, por el tipo de pruebas que se requieren, no nos vayamos de nuevo a un esquema en que prime esta relativa impunidad que tuvimos en Chile en estas materias en décadas pasadas. Tenemos que lograr un equilibrio y un resultado que nos deje contentos en que tengamos los incentivos y las sanciones suficientes para que este tipo de situaciones efectivamente se denuncien, se puedan probar y se sancionen. Eso tiene que ser lo que hay que reforzar.
Y en esto la verdad que creo que son temas en los que hay que confiar bastante más en el criterio de los expertos jurídicos. Yo he escuchado de algunos expertos jurídicos que es riesgoso irse excesivamente al tema penal en estas materias. Y que hasta ahora los temas de delación compensada estaban dando buenos resultados y se estaban logrando detectar en Chile las colusiones. El rol de la Fiscalía Nacional Económica en esto ha sido muy valioso. Creo que hay que reforzarlo, creo que hay que destinar recursos a que se puedan investigar mucho más mercados. En Chile tenemos niveles de concentración económica que efectivamente generan riesgos de vulneraciones a la libre competencia y por lo tanto este es un tema en el que necesariamente hay que seguir avanzando, porque hemos avanzado, pero hay que seguir avanzando. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo nuevamente y estamos en contacto. Gracias. Perfecto, Mauricio. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá nuevamente. Hola, ¿qué tal? Gusto estar acá de nuevo, así que gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Diego, tenemos algunas actualizaciones del programa. Me gustaría profundizar en algunas de ellas. Hay temas que dejamos de lado en la primera conversación, pero sería bueno también retomarlos. Partamos con el tema del Banco Nacional del Desarrollo, para entender cuál es el rol que juega y la diferencia con la combinación de un Banco-Estado más Corfo actualmente. Ya, a ver, déjame dar primero un paso atrás. ¿Cuál es la crítica que nosotros hacemos respecto de las políticas industriales, o sea, de la política industrial que se ha desplegado en las últimas décadas y que, desde nuestro punto de vista, y si uno revisa, digamos, los documentos de la Comisión Nacional de Productividad, son una de las principales responsables en el estancamiento, incluso disminución de la productividad que podemos observar, ¿sí? Recordar solamente que si uno mira la productividad total de los factores, un estudio relativamente reciente, de hace unos 4 meses, lo publicó el Departamento de Estudios del Banco Central, un informe muy completo, que muestra que, digamos, entre el 90 y el 2000, o sea, entre la década del 90 completa, digamos, hasta el 2000, tuvimos un crecimiento bien significativo en la productividad total de los factores. Después, entre el 2000 y el 2010, esto tiende a estancarse y observamos una productividad bastante pequeña. Y finalmente, entre el 2010 y el 2020 ya tenemos directamente una productividad total de los factores negativa. Entonces, ¿cuál es ¿dónde está el origen, de alguna manera, o parte del origen de esta disminución en la productividad total de los factores que afecta la competitividad de la economía chilena en el concierto internacional, por cierto? Desde nuestra perspectiva hay dos causas que están interrelacionadas. La primera, que es destacada por la propia Comisión Nacional de Productividad en su informe del año 2018, si no me equivoco, que habla de lo inconsistente que han sido en el tiempo nuestras políticas industriales, ¿sí? Esto significa que como tenemos gobiernos de 4 años, el Poder Ejecutivo dura 4 años, empieza a implementar una política que son de maduración bastante lenta, entonces en verdad solo consigue sembrar los primeros pasos de estas políticas durante su gobierno y luego en el gobierno siguiente, que típicamente es de otro color político, porque eso es lo que ha pasado en los últimos esencialmente 20 años, que hemos tenido rotación de coaliciones dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, como rota la coalición, cambia completamente la política industrial en el gobierno siguiente, y eso perjudica el traspaso de información en los equipos de trabajo y la viabilidad de los programas, y eso hace que hayan sido tremendamente inefectivas nuestras políticas industriales, ¿sí? Entonces, y ese diagnóstico uno lo puede evidenciar en algunos aspectos concretos, digamos, el informe de la Comisión Nacional de Productividad y lo ilustra, por ejemplo, con las políticas de clústeres que fueron impulsadas con
con ímpetu en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y después son eliminadas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y si uno mira, ocurre más o menos lo mismo con los cambios permanentes en la evaluación de innovación para Chile. Algunos tienen énfasis sectoriales, otros tienen desde un punto de vista como de competitividad estática, y hay otros donde de alguna manera lo que buscan son análisis fenomenológicos, donde conceptualizan la innovación a partir de ideas de sostenibilidad y aproximaciones más complejas. Entonces, esta falta de consistencia temporal erosiona la capacidad de la política industrial para lograr sus efectos, ¿cierto? Y eso es un primer elemento que para nosotros es muy importante y que tiene que cambiar. Y lo segundo que está relacionado con eso es que la escala de nuestra política industrial en términos de la magnitud de recursos que se destina es muy baja, ¿sí? Si uno lo compara con lo que ocurre en otras partes del mundo. Pero estos dos elementos están interconectados, ¿sí? Porque como nuestras políticas industriales son inconsistentes y por lo tanto poco efectivas, entonces pareciera que no es rentable invertir en ellas, ¿sí? Entonces estamos en un loop, atrapados en un loop donde la inconsistencia de nuestras políticas industriales hace que parezcan poco efectivas y por lo tanto que no vale la pena invertir en ellas. ¿Cómo nosotros pretendemos cambiar esto? ¿Sí? Pretendemos cambiar esto con una idea de una banca del desarrollo. Y esta Banca Nacional del Desarrollo es esencialmente un conglomerado financiero que tiene dos partes. Un banco especializado en créditos y un fondo de financiamiento especializado en otorgar capital a empresas innovadoras. El centro de esto, o sea, el centro de esta política industrial que estaría en el corazón de la Banca Nacional del Desarrollo, es empujar la transición hacia una economía sostenible. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esa es la gran diferencia. O sea, la gran diferencia con Corfo es el tipo de instrumento, la gran diferencia con Banco Estado es precisamente esta, digamos, la misión. Entonces, lo voy a explicar en un momento con más detalle, pero lo que separa a la Banca del Desarrollo de Banco Estado es la misión, lo que separa a la Banca del Desarrollo de Corfo es esencialmente el tipo de instrumento que utilizan, ¿sí? Esta Banca del Desarrollo, a su vez, institucionalmente, la idea es que replique el modelo institucional que en Chile ha sido más efectivo a la hora de evitar la captura política, ¿sí? Porque esta inconsistencia temporal que hablábamos antes respecto de las políticas industriales tiene su origen en los cambios relativamente fuertes en los liderazgos de todas estas instituciones, de Corfo y de Banco Estado, cada vez que cambia la coalición de gobierno o incluso dentro del tiempo de la propia coalición de gobierno, ¿no? Los liderazgos superiores de estas instituciones son muy inestables y eso hace que, por lo tanto, sus decisiones también sean inestables. Entonces nosotros buscamos evitar eso con una institución que se separe del ciclo político y, por lo tanto, evite la captura que genera en el corto plazo, ¿sí? O sea, esta trampa del corto plazo, esta captura por los intereses políticos coyunturales, la queremos evitar replicando lo que ha sido el modelo institucional más efectivo de Chile para lograr esta finalidad, que es el del Banco Central. Esto es establecer, digamos, un directorio plural con renovaciones parciales, cuyos miembros son designados con frenos y contrapesos, que garantizan una independencia y estabilidad al nivel superior, y a su vez una independencia presupuestaria y de administración de personal que entregue a la burocracia intermedia, la que viene debajo de este directorio de administración superior, que le entregue estabilidad y autonomía y a su vez capacidad para reclutar talento especializado, como ocurre precisamente en el Banco Central. El Banco Central no solamente es exitoso en que de alguna manera los gobernadores del Banco Central son gente muy especialista y que cambia, digamos, y con renovaciones parciales que le dan estabilidad, sino también ha sido muy exitoso en que su staff intermedio es estable, muy profesional, muy especializado y se mantiene por largos espacios de tiempo dentro del Banco Central. Nosotros queremos replicar ese mismo modelo en la Banca Nacional del Desarrollo. ¿Qué pasa con Corfo? A Corfo, y si uno revisa el programa, Corfo también tiene un programa de fortalecimiento, tanto institucional como de recursos, pero también tiene un reordenamiento
La idea es que Corfo pase a articular programas de subsidio y no programas de financiamiento. Esto, a su vez, no es algo que se nos ocurra exclusivamente a nosotros, sino que si uno mira los estudios internacionales respecto de Corfo, el propio Banco Mundial en 2015 recomendaba esta separación entre la herramienta subsidio y la herramienta financiamiento. Entonces nosotros lo que queremos hacer es seguir esta recomendación del Banco Mundial del 2015 y que da origen a este proyecto Infisa, que nunca fue realmente implementado, y en esto nos apoyamos en el trabajo de Stephanie Griffith-Jones, que es digamos, trabajó o fue parte, digamos, de este trabajo que acaba de mencionar y que se incorporó hace relativamente poco tiempo en nuestro consejo asesor. Entonces, respecto de Corfo, vamos a fortalecer Corfo por otra vía, pero además vamos a especializar Corfo en todo lo que tiene que ver con programas de subsidios. Y los que tiene que ver con la herramienta de financiamiento, especializarlo y localizarlo en la Banca Nacional del Desarrollo, específicamente en la institución crediticia, ¿sí? Después, ¿qué ocurre con Banco Estado? La diferencia, Banco Estado, nosotros no planeamos, digamos, ni que deje de existir, ni absorberlo. Banco Estado también va a ser potenciado en términos institucionales para desacoplarlo un poco del ciclo político y evitar, digamos, estos cambios fuertes en los liderazgos, pero Banco Estado nosotros entendemos que no tiene una orientación netamente productiva, sino más bien una orientación social. Y es importante separar la orientación productiva para la transición hacia una nueva economía sustentable de la finalidad social, de inclusión financiera y de llegar con banca en espacios donde socialmente no se llegaría, ¿sí? De nuevo, también si uno mira las evaluaciones internacionales, esto es una recomendación típica, separar, por así decirlo, la banca social de la banca orientada a la transformación productiva. Entonces, la relación con Corfo y con Banco del Desarrollo, o sea, de la relación con Corfo y con Banco Estado de esta nueva banca del desarrollo, es una relación que esencialmente lo que busca es especializar las funciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con transformación productiva en la banca del desarrollo, todo lo que tiene que ver con la función social del sistema financiero en Banco Estado y todo lo que tiene que ver con subsidios de fomento, pero subsidios con la herramienta subsidios en Corfo. No sé, o sea, creo que ya me he extendido lo suficiente en esta pregunta, pero si tienen más preguntas podemos conversar. Respecto al que algo simplemente decir respecto del financiamiento de esta banca del desarrollo, que también creo que es importante aclararlo. Esta es una banca del desarrollo que tiene distintas formas de financiamiento. Por lo pronto, tiene típicamente líneas de crédito con instituciones regionales o de otras partes del mundo similares. A su vez, también puede, digamos, coordinar financiamiento con el sector privado y finalmente hay un aporte estatal y solamente aclarar que en nuestro programa está contemplado, digamos, en la parte, digamos, de gasto de nuestro programa, está considerado una capitalización con impuestos generales de la Banca Nacional del Desarrollo, pero siguiendo, digamos, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, esta capitalización es considerada gasto, ¿sí? Si bien básicamente estamos cambiando caja por capitalización de una institución que sigue siendo pública, es igualmente considerada como gasto. Perfecto, súper completa la respuesta. Diego, deja moverte un poco hacia el lado de impuestos nuevamente. Sé que lo conversamos también en la primera llamada, pero creo que quedan temas pendientes por revisar y darle una bajada. Partamos con el sistema tributario, que actualmente tiene una modalidad de integración. Ustedes apuntan a desintegrarlo, me refiero personas de sociedades y empresas, y mencionan que revisarán la mediana de la OCDE respecto a la carga tributaria máxima sobre las utilidades distribuidas. Esto es la suma de empresa-persona. ¿Cuál es ese valor? ¿Y cómo piensan implementar esta medida en el sentido de que qué pasará con las utilidades acumuladas a la fecha de la implementación de este nuevo sistema? Ya, lo primero, déjame aclarar que igual aquí ha habido un cambio. La candidatura de Gabriel Boric
en las semanas pasadas, hizo un proceso de convergencia con las candidaturas de Marco Enrique Juminami y de Yarna Proboste, en la que participaron, es público esto, y pueden revisar los nombres de quienes participaron en este, digamos, trabajo de convergencia programática. Y este trabajo de convergencia programática tenía 4 pilares: el programa de reactivación, salud, pensiones e impuestos. Y en impuestos hay algunos cambios significativos. Entonces, y esto específicamente va a hacerme cargo de tu pregunta sobre la implementación. La desintegración es algo donde tenemos las 3 candidaturas un diagnóstico común, ¿sí? En el sentido de que es necesario moverse hacia una desintegración que trate de igual manera el trabajo y el capital. Ahora, entendemos que la complejidad asociada a la desintegración es mucho mayor que la de otras partes de una potencial reforma tributaria. Entonces, se recomienda, y digamos, ese es el espíritu de la candidatura, que en esta materia solo se avance en el mediano plazo, ¿sí? De hecho, si tú revisas la tabla, la nueva tabla de recaudación esperada, disminuyó, o sea, antes, durante el primer gobierno de 4 años, en los primeros 4 años, la expectativa de recaudación anterior eran 6 puntos del PIB, y ahora lo disminuimos a 5, y ese cambio es esencialmente en materia de impuestos a la renta. El impuesto a la renta, el aumento en la recaudación del impuesto a la renta durante estos primeros 4 años, simplemente 0,2 puntos del PIB, o sea, bastante poco, y hay un cambio significativo. Ahora, igual quiero contestar tu pregunta, más allá de que sea un tema que en esta convergencia lo hemos dejado para el mediano plazo, o sea, para un eventual segundo gobierno, pensando que esto es, a su vez, no solo un programa de un gobierno, sino el programa de una coalición que piensa también en el mediano plazo. La mediana de la OCDE, considerando conjuntamente impuestos corporativos y personales, está en torno al 43%, 43,4%, ¿sí? Entonces, la idea es que la carga sea similar a la carga máxima que establece la ley para el caso de las personas que hoy reciben dividendos del sistema semi-integrado, que es 44,45. O sea, ese es digamos, esos son los horizontes a los que queremos llegar, pero de nuevo, esto es algo que no va a venir en el primer esfuerzo de una reforma tributaria, sino más bien va a ser abordado en el mediano plazo. Ok, se entiende entonces el contexto de la actualización del programa. Y corrígeme si también este tema que te voy a preguntar ahora es parte de esta corrección. Las exenciones, en particular la ganancia de capital en bolsa y la limitación de las pérdidas tributarias de arrastre, cuando una compañía o inversionista compra una empresa. ¿Qué opinión tienen en relación a la evidencia comparada? Hay países que en vez de eliminar esta exención aplican un impuesto único, ¿ya? Dame tu opinión si hay algún cambio en el programa y tu observación en relación a la evidencia internacional. A ver, efectivamente en esta materia hay bastante heterogeneidad, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con el tema de la desintegración, este sí es un tema que queremos abordar digamos, en el primer paso. ¿Por qué? Porque en el primer, digamos, en la reforma tributaria para el gobierno, para los primeros 4 años, para este gobierno de 4 años, lo que nosotros o sea, el centro, digamos, de esta reforma tributaria va a estar en aquellos espacios donde existe mayor concordancia técnica. Uno de los espacios donde existe mayor concordancia técnica es precisamente en las exenciones. Y está, de alguna manera, evidenciado en este informe sobre exención y régimen especiales que la Comisión Tributaria de enero de 2021, o Comisión Briones, que algunos le han llamado, que aborda precisamente este tema. En el tema de las ganancias de capital, nuestra posición es
únicamente mantenerla respecto de los inversionistas institucionales, que eso es de alguna manera la posición mayoritaria, bueno, de todos menos uno de los comisionistas, o sea, comisionados en este informe. Y después, respecto de los no institucionales, por supuesto hay que hacer un trabajo bien de detalle respecto de qué es lo que vamos a entender por inversionista institucional y cuáles van a ser nacionales y cuáles extranjeros, y por cierto, ahí hay un trabajo de densidad normativa que es importante abordar en su momento, pero digamos, admitiendo esa distinción entre lo institucional y lo no institucional. Respecto de los no institucionales, nuestra aproximación es similar a lo que fue la posición de Claudia Agostini, José Miguel Benavente, Luis Eduardo Escobar y Claudia Sangüesa en esta comisión, en orden de eliminar esta franquicia y que las ganancias de capital generadas por la enajenación de instrumentos de este tipo sean consideradas simplemente como un ingreso ordinario afecto a las reglas generales de tributación de la ley de impuestos a la renta. Entonces, bueno, si es persona natural global complementario, si es residente en el extranjero, impuesto adicional, y en el caso de empresas chilenas, IDPC. En el caso de las pérdidas tributarias, o sea, nuestra idea es que se puedan deducir hacia el futuro, efectivamente, pero con límites en cada año comercial, un poco copiando el benchmark de experiencias internacionales. Nosotros entendemos que es un instrumento útil, pero que necesita igual una limitación para cada año comercial para digamos, evitar cierto incentivo adverso. Perfecto. Y bueno, un tema un poco más polémico es guarda relación con el impuesto al patrimonio. Y aquí estamos hablando de impuesto directo al patrimonio y no a las contribuciones de bienes raíces ahora, que eso ya existe en Chile, ¿ya? ¿Por qué tienen la idea de avanzar en una línea donde el mundo desarrollado va en retirada y ha probado ser una herramienta de baja recaudación pero alta incertidumbre para la estabilidad de los capitales? Sé que puedes nombrar experiencias donde sí ha funcionado, pero al menos mirando la amplia gama de países que lo tuvieron, van retirada. Entonces, quiero entender la lógica y cómo lo harían efectivo para que no sea una herramienta que finalmente recauda mucho menos de lo que se plantea en un principio. A ver, aquí yo creo que hay una idea fuerza que tiene que ver con cómo uno analiza la evidencia hacia atrás. Yo creo, o sea, estoy consciente de lo que tú mencionas ahora. Yo creo que si uno evalúa esta evidencia también depende de cómo lo mires, ¿sí? O sea, efectivamente, los impuestos, hablemos de el impuesto al patrimonio neto, digamos, específicamente como tú mencionabas, esta herramienta específica fue desestimada por algunos países europeos. Pero, sin embargo, de alguna manera, si uno mira las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial, recomiendan, y también la OCDE, digamos, recomiendan implementar este tipo de impuestos al patrimonio cuando el sistema tributario no es eficiente en gravar al capital, ¿sí? En los países que, de alguna manera, desestimaron este impuesto al patrimonio neto fue porque tenían otras herramientas tributarias que eran eficientes en gravar el capital. Nosotros entendemos que nuestro sistema tributario no es particularmente eficiente a la hora de gravar el capital. Ahora, nuestra estimación en régimen es bastante conservadora y se sitúa en torno al 0,7, 0,9 puntos del PIB, o sea, no alcanza un punto del PIB, sino más bien se sitúa en el orden del 0,7, 0,9. Y, digamos, en el entendido de que es un proceso que va a requerir aprendizaje, ¿sí? Es un proceso que va a requerir aprendizaje de parte del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, este proceso de aprendizaje, de aprender a cobrar el impuesto a los súper ricos, o sea, ¿por qué vale la pena invertir esfuerzo en aprender a cobrar el impuesto a los súper ricos? Y yo te diría que hay tres grupos de razones, ¿sí? El primero es que es comparativamente más fácil desarrollar este instrumento que desarrollar los otros instrumentos que son eficientes para gravar las rentas del capital. O sea, tanto este instrumento como las otras herramientas tributarias eficientes para gravar las rentas de capital,
que usaban estos otros países europeos cuando tomaron la decisión de eliminar los impuestos a los súper ricos. Ambas son difíciles de desarrollar, ¿sí? Si tú tienes las dos, eventualmente puedes soltar una, pero si tú no tienes ninguna de las dos, que es distinta la posición en la que estamos nosotros, no tienes ninguna de las dos bien desarrollada, nosotros entendemos que es más fácil desarrollar el impuesto a los súper ricos que las otras, ¿sí? Y que eventualmente si las otras consiguen desarrollarse, podemos seguir la misma trayectoria de estos países y eventualmente dejar de aplicar el impuesto a los súper ricos. Pero para avanzar es más fácil avanzar primero con el impuesto a los súper ricos. Esa es la primera razón, ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de herramienta tributaria que vas a desarrollar cuando tú te sitúas en una posición donde no tienes ninguna de las dos. Lo segundo es que el proceso de aprendizaje para cobrar el impuesto a los súper ricos también te permite enriquecer la información respecto de otras bases imponibles, ¿sí? Y eso, el mejor ejemplo es el ejemplo colombiano, digamos. El esfuerzo que han hecho por cobrar el impuesto a los súper ricos también les ha permitido mejorar la información tributaria que tienen respecto de la manera en que se compone la riqueza de las partes más altas, o sea, de los percentiles más altos de riqueza sobre el cual existe mucha opacidad en general. Entonces, y eso a su vez te permite, digamos, fortalecer las bases imponibles de otros impuestos, típicamente el de la herencia, ¿sí? Entonces, el proceso de aprender a cobrar el impuesto a los súper ricos es algo que no solamente se tiene que evaluar por la recaudación del impuesto a los súper ricos, sino también por cuánto mejora la recaudación de otros impuestos, típicamente el impuesto a la herencia también. Y bueno, la tercera razón es una razón que no está particularmente relacionada con estas razones más técnicas, sino que es una razón de legitimidad del sistema tributario. Nosotros entendemos que el impuesto a los súper ricos puede ayudar a relegitimar el sistema tributario chileno. Y aquí entramos, digamos, en otro tema, pero que igual me gustaría dedicarle algunos segundos, que es que el nivel de evasión en el sistema tributario chileno es enorme. Y primero, o sea, la evasión, digamos, el promedio de los países de la OCDE se sitúa en torno a 3 puntos del PIB, de sus respectivos PIB. En Chile, la última vez que lo midió Michel Llorrat era 7,6, ¿sí? Pero además ese número, que ya es solo 7,6, tiene una trayectoria de crecimiento cada vez más acelerada. O sea, es probable que, hoy no tenemos los datos, pero uno si simplemente, digamos, hace la extrapolación, deberíamos estar en el orden de los 8 puntos del PIB en evasión. Y es algo que ha ido creciendo de manera acelerada en la última década. Entonces, esta mayor evasión, a nuestro juicio, lo que evidencia es una deslegitimación del sistema tributario, un sistema que le cuesta mucho cobrar de manera espontánea, donde tiene que estar siempre persiguiendo a los contribuyentes. Entonces, para relegitimar el sistema tributario, nosotros vemos que el impuesto a los súper ricos es una herramienta clave para relegitimar el sistema tributario y para, junto con las medidas para combatir la evasión, puede cumplir un rol en revertir esta tendencia hacia el aumento de la evasión y acercarnos de nuevo al promedio de la OCDE, que está significativamente más abajo que el nuestro. O sea, estamos hablando que el promedio de la OCDE son 3 puntos del PIB, nosotros estaríamos en 8 puntos del PIB. O sea, hay 5 puntos del PIB de diferencia. 5 puntos del PIB es algo que financia el programa de gobierno muy ambicioso, solamente esa brecha en la evasión, que obviamente ningún gobierno puede hacerlo, cerrar completamente esa brecha, pero para tener un orden de magnitud. Entonces, el impuesto a los súper ricos, entendiendo que es una herramienta difícil, ¿sí? Cuando tú no tienes otras herramientas eficientes para gravar las rentas de capital, invertir esfuerzo en el impuesto a los súper ricos es positivo, porque de alguna manera lo otro es más o menos igual de difícil o incluso más difícil, ¿sí? Primer conjunto de medidas. Segundo, cuando tú inviertes tiempo y esfuerzo en aprender a cobrar el impuesto a los súper ricos, también
proteges otras bases imponibles que también mejoran tu recaudación, como en el caso del impuesto a la herencia, y finalmente generas un efecto positivo en legitimidad del sistema, lo cual te debería ayudar en tu combate a la evasión. Entonces, estas tres razones, cuando uno evalúa la pertinencia del impuesto a los superricos, no solamente tiene que considerarlo como un tema aislado, sino sobre la base, digamos, de estas tres razones en conjunto. Respecto al mercado laboral, tienen varias medidas que están detalladas en el programa y también en la actualización de este, al menos en la parte de materia económica. Así es. Y mira, mirando los últimos 35 años, el salario mínimo ha crecido en torno a un UF más 4,3, o sea, en términos reales, más de 4%, ¿ya? Siendo superior este crecimiento a las remuneraciones promedio de la economía. Adicionalmente, cuando uno mira los países a nivel internacional, hay una alta correlación entre PIB per cápita y salario mínimo. Hay algunos países que se escapan, por ejemplo, Estados Unidos tiene un alto PIB per cápita, pero un salario mínimo que está por debajo de lo que sería la relación que uno esperaría. Hay otros países que están por arriba, como España, ¿ya? Entonces, tomando en consideración esta batería de medidas de aumentar el salario mínimo a 500.000, creo que cambió la velocidad, reducir a 40 horas la jornada laboral semanal. ¿Cómo ustedes van a ayudar a las empresas pequeñas y medianas, que típicamente son las que pagan este tipo de salario, para que puedan sobrevivir en el camino? ¿Cuál va a ser la ayuda? ¿Cómo se va a lograr esto que finalmente te acelera el salario mínimo a una velocidad que no lo hemos visto en los últimos 35 años? Ya, gracias por la pregunta. Hay varios componentes ahí. El crecimiento de los salarios, efectivamente los datos que tú mencionas son interesantes. Ahora, en el caso de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que en términos de mercado laboral, Estados Unidos y nosotros somos bien distintos, ¿sí? En Estados Unidos, si uno mira la proporción de, cuando uno mira, digamos, las utilidades de las empresas y digamos, la suma de la compensación a trabajadores, básicamente la remuneración de capital y trabajo como proporción del PIB. En Estados Unidos los salarios son más que las utilidades. En Chile es completamente al revés, digamos, las utilidades son significativamente más grandes que los salarios, y eso hace una diferencia significativa, digamos. Eso es una de las primeras cosas que uno debería tener en cuenta. Ahora, respecto de las consecuencias que puede tener este conjunto de medidas sobre la empleabilidad, la evidencia es, y de hecho el último premio Nobel es precisamente, su investigación empírica es precisamente en esta materia. Yo además tuve la oportunidad de compartir algún seminario con él. En la universidad. No es tan fácil determinar cuál es la relación, o si la hay una relación causal entre el aumento del costo nominal de la contratación y los índices de empleo, porque también puede ocurrir, digamos, este efecto keynesiano o calequiano, digamos, donde el aumento de las remuneraciones impulsa también el aumento de la demanda, impulsa la producción e impulsa de vuelta el empleo. Entonces, digamos, ahí hay cadenas causales que no es tan fácil determinar cuál de las dos va a ser la que va a ser determinante. Ahora, sin embargo, respecto de las pymes, claramente las pymes van a necesitar una política de ayuda en esta, digamos, en este proceso de adaptación. Entonces, lo primero es tener en cuenta que los 500.000 pesos es una meta para cumplir al final de los 4 años, ¿sí? O sea, la idea es hacerlo dentro de los 4 años de gobierno. Y el cambio de las 40 horas, para el caso de las pymes, también va a tener una gradualidad en su implementación. Entonces, respecto a las 40 horas, para las pymes va a haber una gradualidad en su implementación. Respecto del sueldo mínimo, va a haber una gradualidad de implementación para toda la economía,
y a su vez para las pymes va a haber una política de subsidio para los trabajadores, o sea, de tal manera de completar el Estado a través de políticas de subsidio va a completar una parte de esa meta de aumento. Esta no va a venir de alguna manera, además, digamos, la idea es que este aumento se haga de manera escalonada. La estrategia cuando uno, por cierto, digamos, nosotros somos conscientes que la diferencia entre lo que hay hoy y 500.000 pesos es sustancial. Entonces, la manera en que uno debería hacerlo, o sea, o que nosotros planeamos hacerlo, es de manera escalonada y además de una manera escalonada con aprendizaje. ¿Sí? Entonces tú aumentas, el primer aumento debería ser relativamente significativo, aunque digamos tampoco, o sea, un poco más de un cuarto, digamos, no debería ser, digamos, dividirse en 4 la diferencia y ir de manera lineal, sino que el primero debería ser un poco mayor a eso, y entonces tú evalúas. ¿Sí? Tú haces el primer escalón, aplicas tus políticas de subsidio y evalúas el efecto que tiene en la economía, y sobre la base de eso vas implementando los siguientes escalones. Pero de nuevo, la idea es hacerlo gradualmente y evaluando constantemente la evidencia que va generando en la economía. También un tema que tiene algo de polémico, sobre todo para la fuerza negociadora entre empresario y trabajador. Se habla de negociación ramal y de incorporación de trabajadores a directorios. En Chile no existe la negociación ramal en el sector privado, pero sí la vemos, por ejemplo, en la ANEF, ¿cierto? La vemos en los profesores, y depende del ángulo donde se mire, uno podría decir que es exitosa o no. En cambio, la codeterminación o la incorporación de trabajadores de forma forzada a los directorios es algo que no existe y sí hay evidencia, por ejemplo, en países como Alemania, ¿ya? Entonces, combinando estas dos medidas, ¿cómo pretenden avanzar para tener resultados parecidos a un Alemania, que yo sé que no es el comparativo exacto, y no caer en prácticas que nos lleven a países que eventualmente terminan siendo capturados por estos grupos de poder? Sí, claro, y entonces ahí el ejemplo que suele usarse de Argentina. Ojo que cuando se hace esa comparación entre Alemania y Argentina pareciera, bueno, Alemania está muy lejos, Argentina está muy cerca, entonces es mucho más probable llegar, digamos, parecernos a Argentina con este tipo de políticas que Alemania. Ahora, pero Uruguay está más o menos igual de lejos que Argentina y a Uruguay le va bien, le fue muy bien, digamos, con el fortalecimiento de la negociación colectiva. Déjame contestar primero la parte de codeterminación. Nosotros hicimos una propuesta de codeterminación, de hecho fue la primera propuesta que se hizo ya casi 8 meses, cuando empezó la candidatura de Gabriel juntando firmas. Esa fue la primera propuesta que se hizo en una editorial en el Mercurio. La reacción, tuvimos reacciones mixtas, mucha oposición en algunos casos, y nuestro análisis es que la principal razón de oposición tenía que ver con que esto iba a implicar una transferencia de control, del control de la empresa, digamos, el derecho de control sobre la empresa, y que, digamos, eso significaba formas de expropiación, en fin. Entonces, nuestra reacción a eso, y eso ya se incorporó, digamos, en el programa de primera vuelta, que, digamos, cambiar el enfoque y, digamos, olvidarnos del control. Eso será, digamos, digamos, corresponde analizarlo en algún otro momento, si es que eventualmente llegamos a dar ese paso, pero enfocarnos en la incorporación de los trabajadores en el directorio con una participación incidente, ¿sí? De manera similar a lo que ocurre hoy día en algunas empresas públicas donde hay una buena experiencia respecto de la incorporación incidente de trabajadores en el directorio, que tiene un efecto, bueno, digamos, esto son pocas empresas, entonces no se puede hacer un análisis econométrico muy significativo, pero sí la evidencia cualitativa es positiva en términos de que disminuye la conflictividad dentro
de la empresa y, digamos, ese es nuestro horizonte, ese es el objetivo de política pública final que nosotros teníamos con esta política, migrar desde un modelo de enfrentamiento de relaciones laborales sobre la base del enfrentamiento y la transacción a un modelo más colaborativo como el que tienen efectivamente en Alemania. Entonces, ya que, digamos, la idea de control era compleja, o sea, se entendía que nuestra propuesta implicaba que no era el objetivo, de hecho, pero se entendía que se lo problema, bueno, olvidarnos de eso, simplemente hacer una incorporación incidente de los trabajadores en el directorio para movernos hacia una relación más colaborativa. Nosotros entendemos que eso puede tener un buen efecto. Esto siempre es a nivel de gran empresa, ¿no? Pero que puede tener un buen efecto en el funcionamiento de la empresa, similar a lo que ocurrió cuando se institucionalizó la participación de accionistas minoritarios, se reguló la transferencia de control en las sociedades anónimas abiertas, en la ley de OPA, y se crearon estos comités de dirección, de directores que se encargan de revisar las situaciones de conflicto de interés y las grandes operaciones de la empresa. Nosotros, y ese el diagnóstico generalizado es que esa reforma, la reforma de la ley de OPAS y todo lo que tuvo asociado las reformas MK, consiguieron profesionalizar los directorios por la vía de fomentar la participación incidente de los accionistas minoritarios en el directorio. Nosotros creemos que la participación incidente de los trabajadores en los directorios puede tener un efecto similar. Respecto, y bueno, finalmente respecto de la negociación colectiva, yo sí que ya me he extendido mucho tiempo, ya vamos para los 50 minutos, simplemente decirte que nuestra idea es avanzar, por cierto, en fortalecer la negociación colectiva, porque creemos que en un modelo similar al de Uruguay disminuye la conflictividad de las relaciones laborales. Pero, de todas maneras, hay un aspecto constitucional a resolver también, ¿sí? O sea, al menos desde cierta interpretación, la actual Constitución impediría la negociación colectiva por rama, y eso es, de alguna manera, eso es algo que hay que resolver de manera previa al avance legislativo. Bueno, Diego, muchas gracias, muy completo. Vamos a ordenar la información para presentarla de una forma amigable, pero de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por la disposición y estamos en contacto. Gracias a usted y encantado de tomar la llamada. Y bueno, saludos a los que nos vean después en el podcast.